Juego. Estuviste bien igual, de ahí de juez, Sí, no estuvo. Voy a pedir la plata. Pará, le voy a pedir la plata a ellos. ¿Pechera? Los de estos pibes. Boludo. Faltaron 15 de 300. Recién, tipo, este partido me dieron ganas como de ir a cobrar. Me quedó el impulso, boludo, de la concha. ¿Qué? ¿Vos fuiste árbitro? Claro, porque este partido lo tenía que hacer el árbitro que no vino tampoco al anterior. Entonces, lo acelero porque no haga yo otro. ¿Lo viste cómo está la santa, boludo? Puntera. Invítanos para volver al partido. Pero no, ¿cómo que no? Puntero estamos para nosotros. ¿Cómo? Pero no están punteros. Igual somos Poné la tabla, poné la tabla. Somos 6 equipos que están. Poné la tabla. Escuchame una cosa, Esteban, Quito. ¿Quién es el planillero ahora? Esteban Quito. Che, qué mal ese teléfono. ¿Quién le había dicho? Por lo menos cojo, gordo. Le dije, tenés 20 años y sos virgen. Le dije, me puso que me caen a goles. Bastante le saqué. Sí, cuando te mirá. Pará, Pero nosotros ganamos hoy. Claro, no le sumaba los puntos. Ahora jugamos contra Esteban. Sí, amigo. Dale. Todo punto pelota. ¿Quién está? ¿Seba de planillero, Esteban? ¿Quién es? ¿Qué? ¿No se le presenta? Pero igual al difunto le ganamos. Al difunto le hemos ganado. Ahora, Manu. Al difunto le vamos a ganar, Dale que se evita, la patada más baja se la pongo en el pecho. Igual por 15, 300. Por 3 puntos nada más, igual. Mirá, estamos en defensa de 3 Pregunto, puntos. Nosotros ahora sumando tenemos 15. Con un partido más. No, 15 y tenemos, bueno, que Claro, ustedes con un tienen. partido más que nosotros. ¿Y entonces cuánto le sacamos ahí a ustedes? Y sí, nos saca 6. Pero si Bueno, ganamos y- mañana, seguimos a 3. ¿A qué hora juegan? Y tenemos a las 11 de la noche acá. Oh, qué lindo que se baje. Contra Asociación Ilícita. Igual Asociación Ilícita no tiene hijos. Ah, No van a hacer. Se inicia, cambió, trajo pibes nuevos, todo. El tema es que a ustedes les quedan todos los buenos todavía. A ustedes les quedan. Quedan Costas. Sí, le dieron los puntos. Uy, qué boludo. Salimos campeones. Ya estaba. Ah, se quedó sin agua, ¿no? Pero Tati nos bailó. Claro. Pero después le ganó. No, vamos a ir campeones, acuérdate. ¿Qué decía Vázquez? Se cagaba de risa. Y después se lo tomó en serio. En una, porque no viste lo que hice y dejé pasar Se vino también. y me fui para atrás. No me tocó ni una sola vez la pelota, ¿viste? Bueno, Ah, ¿sí? claro, ¿Cuánto? Doble. Es el 9. más o menos, sí. Ah, vos a nuestro 9 no lo conocés, conozco vos.
Yo marqué ahí. Una extra. Claro. Porque es otro torneo, boludo. Ah, qué idea. No, este es un enfermito del gimnasio, hace MMA. Sí, amigo. Sale goleador todo el torneo. ¿Qué pasa? ¿Por qué perdieron? Algo malo tiene, el arquero para mí. No, bueno, yo no tenés. ¿Quién, Fran? Escuchame, me tienen que pagar, boludo, y se van a la mierda. Sos horrible, Lucio. Sos horrible. Poco serio, ¿no? Laburante del torneo gritando así. Ah, esto es TDA, boludo. Ah, boludo, ¿cómo le va a gritarle? ¿Quién es Isa? Bueno, le voy a llamar a Santino, que es un tarado. ¿Qué dijiste? ¿Está? Sos horrible, Lucio. No, antes. ¿Está Isa? Me dijiste o está Lucio. Ayson. Ah, ¿es él? Sí. Yo no me reiría mucho. Te cagas trompada. Ah, ¿Sí? ¿Está Santino? se ve que sí. No sé para qué me presté. Decile a Seba que traiga para pagar. ¿Y la serialita de Vázquez? Nunca se abrió, ¿no? Sí, a mí me dio algo. Hijo de puta. Chao, muchachos, nos vemos. Chao, muchachos, nos vemos. Che, Fran, yo me acabo de acordar que hoy no puedo, No, porque había quedado con mi hermano. Sí. Andá si querés, Fran. ¿Quién te queda después, boludo? Ah, salvo que se la paguen por 5, por 0,5. ¿Quién? A Fran. Igual conociendo a Santino no lo va a hacer. No, a ver, tiene que venir o Seba o Esteban. ¿A dónde? O Santino acá. Si tienen que llevárselo. Pero después hay partido. No, ya termina acá. Ah, entonces. Pero ¿y esto quién se lleva? Claro, alguien tiene que llevárselo. Y el planillero que es Seba. Hay que llamar a Seba, ¿no? Seba está acá, boludo. Seba debería estar acá. Está bien. ¿Tiró bien el celu, Fran? Sí. Tiró bien despacio, ¿no? Para los dos partidos. Claro. Después te paso el nombre del partido. Igual eran Win-Win versus Aduana FC. Muy fácil. Chano.
Le regalaste partido. Le regalaste partido. ¿Lo sabés? Dale, Te lo digo bien, pero le regalaste Te juro partido. que no, te juro que no. Dale, boludo. Esa mano de Corá al final, dale, boludo. Había 4 tiros libres le diste. Pero la mano esa fue clarísima. Boludo, Pará, tiro libre, yo la cobraste. vi. Fue mano, boludo. Pero 4, boludo. Hay una que no se acá no está, mirá. Pará, que me cobró contra ese que era el chino. Cualquier cosa, amigo. Qué chino. Yo hay dos que lo voy a defender a él, dos que lo voy a defender. Está bien, igual, boludo, porque tenemos que ganar un partido. Si no, nos vamos a ir del torneo, boludo. Es así, boludo. O sea, es la bota, boludo. Pero Me que cobraste no haga gol, 5 boludo. tiros libres me cobras. Dos no son, si 2 no son, me está cobrando mal, boludo. Y aparte me le empataron la última, boludo. Pero que no haga gol, boludo. No, bueno, pero tampoco le puedes pedir. Son ingleses, boludo. ¿Qué le va a pedir, boludo? Vos también igual Son los pechos fríos, boludo. Ya, no. Como que iba a quejarse, pero quejarse de su equipo también, raro. Este juega bien, güey. Sí, está bien. Muy rápido, le pegamos bien de afuera. Sí, Oliver. Muy bien, muy rápido era, güey. ¿Cómo salieron ustedes con ellos? Nosotros hemos ganando 2-0 y literalmente 2 minutos, creo que minuto 48 y Sí. 49, mira lo que te digo. Oliver, este chico, 2 veces que se pudo dar vuelta la clavó al ángulo, imposible para el arquero, Sí. que intentó llegar. O sea, jugadas individuales de él. Sí. Pero, y nosotros nos cerramos mucho, pero fue nuestro mejor partido. Mirá. No nos podían entrar por ningún lado. La verdad que ese partido con ellos fue muy prolijo, ¿no? Claro. Pasa que cuando arrancó 2 veces. Los 2 goles arrancó de la mitad de todo la el cancha. partido lo cerramos muy bien y nunca pudo patear. 2 veces, que viste que encima te quedás sin pierna en los últimos minutos, se dio vuelta las 2 veces y nos la quedó. Pero jugó de 5 y no bajaba, era como uno menos para atacar, sí, pero para defender No, para defender no. no bajaba. Tuvo una muy buena que defendió, recuperó de atrás, metió la pata limpia, esa fue muy buena. Salió figura porque. Sí, sí. Figura porque. Como bien. Aparecía en todos lados, la verdad, o sea. No es el que maneja el equipo. Sí, sí. Capaz. Sería que te presiona un poco. Igual no estuvo loco, la verdad. No, Hay no, gente que es mucho más. tranquilizar él para que para el definir, equipo- sí, para que o esté sea, más como tranquilo. es líder del equipo, capaz un poco más. Sí, para sí, sí. que el equipo se ordene más. Hay uno que tranquilo. juega de lateral que el primer tiempo jugó muy bien, el segundo tiempo se quedó un poco. Uno alto que juega Uno- con chomba. Uno que está que escuchás todo. Ya 2 veces jugadores de ellos fueron en inglés. Sí. Yo sé, o sea, capaz me cuesta hablar. Se quejaban un poco de que. ¿Inglés o lo- yankees son? Sé que son ingleses. Hay un ¿Ingleses? australiano, el team ese es australiano, todo lo demás ingleses. ¿El morochito? No, el rubio alto del central. Intercambio. No, trabajan acá, yo hablé con ellos. Trabajan todos acá, se hicieron amigos, no sé cómo, pero trabajan remoto de acá para sus Claro. empresas y aman la Argentina, o sea, eligieron vivir acá porque aman la Argentina, aman obviamente las minas, La comida. nuestra, además, hablan re porteño, si vos lo ves, tienen hasta el lunfardo nuestro. Antes había un equipo que era así, que era Se Boetzek. entiende, pero estaban medio. No, pero hay se algunos que entiende. te tiran palabras, pero son buena onda, encima no te puedes enojar porque son buenos. Estaba Boetzek antes, que eran también ¿Cuál la otra vez? australianos, Oliver, canadienses. te digo, deben ser muy amigos, porque le dijo del último partido que perdieron. Ustedes son muy pechito inglés. Sí, igual sí, deben ser muy Claro, amigos. pero decírselo en inglés, boludo. Tenés que ser muy amigo para que no te calientes y te ponga una piña, boludo. No, pero son. Pero lo siguen a él, es el los capitán, se siguen, nota que son es el capitán. disciplinados, son respetuosos. Sí, sí. Si terminó el partido y Oliver me vino a reclamar y el otro le dijo, perdimos, lo empatamos nosotros solos, o sea. Exacto. Son conscientes, Sí, son no sé. tipos pensantes. Sí, ¿viste? sí. Están formados, se nota que son tipos formados, ¿viste? No es que son no cabeza son- de termo. Sí, sí. Me mató el fatu árbitro. El otro día me paré en mitad de cancha y estaba por hacer el sorteo y justo llegó el árbitro. El chueco, pero. A mí me gusta también, pero tenés que bancártela después adentro de todo lo Sí, que no. te quejan, boludo. Igual te vi bien, en las decisiones. No sé si voy a pedir que dirija. Terminó y me saludaron todos igual. Obvio que con el empate es más fácil,
Sí, igual es raro porque ellos empezaron muy bien. Esto es la falta del otro partido, le faltó Tini. Lauti, su arquero que es muy bueno, que Sí. se lo figura 2 veces y otro más. Y hoy recuperaron el tiempo, el arquero no. Y se nota la falta de Lauti, porque Lauti es muy buen arquero. Claro. El arquero se hizo un gol. Sí, hoy se hizo un gol. El de tiro libre. El de tiro libre. De córner. Y hay otro más también, que es un boludo el gol. Porque para mí ellos, igual todavía, Pero el para mí arquero- ellos van a estar, era lo que considero que podían pelear el campeonato. Fíjate que a Deportivo Versalles iban ganando, A defensores, sí. sí, a Defensores iban ganando 2-0 y para mí es el mejor equipo de sexta. Hoy juega contra Paraguay. Y va a ser partidazo. Y no le podían entrar. Y lo empataron a último minuto, pero. Ya, O sea, iba ganando Aduana. Sí. Sí. Pero recontra prolijo, ordenado, no lo podían entrar por ningún lado. Y mirá que- Nosotros jugamos contra Defensores Versalles. Una vez que hacía mucho frío que Julián hace un gol de tijera dentro del área, lo último, para ganarlo, Sí, sí. que íbamos perdiendo. El central de ellos era el papá de uno de los pibes, Para ¿verdad? para mí, igual esto es una consideración, a veces lo Como vi, para mí Feliz ellos ya, o sea, no están para sexta, por lo menos están quinta, no. Pero bueno, capaz. Igual, ojo, yo todavía no vi a Ballenita, que está primero. Cenito es el equipo de Oli. Y- De nuestro arquero, el arquero de Luca ataja en Ballenita también. Y van ganando todas. Sí, vienen bien. Así que Empataron con hay Achita, uno yo los que vi. creo que tiene como 5 o 6, no, 6 goles, no sé quién es de ellos. Debe ser Franco Bonacigue. Ese es muy bueno, Franquito. Pero ellos no los tengo, o sea, no tuve... Son pibes camada 2022. Ah, Camada 2022. y un partidazo, bueno, el anterior, que ganó, la Regional hizo un partidazo contra la Aduana. ¿La Regineta está en sexta? Está en sexta. ¿Y cómo hizo? Con la marca registrada de la Regioneta. 3 lanzamientos laterales al segundo palo Y Mati la empuja, Mati y Crisman. hay 2 que la empujan. Que es clásica de la Regioneta, de los laterales. Allá hay una remera, no sé si es de árbitro o pechera, creo que es una de árbitro que se habrá olvidado a alguien. Preguntale por si no es ella, porque uno se la puso antes. En el entretiempo hay que darle puntinazos, eso hace siempre Mati. Pero es mejor que quede ahí. ¿Cuánto queda, Cheto? 6, más o menos. 6, 7. 7. ¿Cómo tengo que caminar hasta ese vecino? De acá caminando, si vas muy tranquilo hasta las canchas, 10 minutos. Yo voy a ir muy tranquilo, por eso te digo. Bueno, 12 minutos. Nada, 10 minutos. Si vas muy tranquilo, 10 No, minutos. igual lo salgo de acá, ¿a qué hora es? No sé. Termina el primer tiempo y 55 salgo. Sí, no va a arrancar en punto ni en Por pedo. eso, voy. Y es un amistoso encima. Juegan contra Nacho GH, ¿o no? Sí. ¿Y paraguayo vas a jugar? Sí, después me tengo que ir para Paraguay. Yo tenía ganas de ir. Quédate, me dice el puto. Y digo, ¿qué pasa, boludo? Yo tenía ganas de jugar. ¿Y por qué no te quedas a jugar? Porque le dije, bueno, pero me sirve. Somos 10. Dejémosla acá, tal vez si la vienen a reclamar. Gracias, Max. No somos 10. Ya me dijo que ya está. Igual tampoco tengo tipo ganas de gastar 12 lucas para jugar en Paraguay. No, la otra vez yo jugué, no, y le dije, tipo, si te faltan avísame, pero, a ver, si no, yo ahora me tendría que ir a mi casa y para después volver a jugar con Paraguay. Le dije, si podés darme las 2 horas allá de CM, te hago contenido esas 2 horas y me quedo ya, ¿entendés? Pero si me Bueno, tengo... yo le dije a Manzandino, le dije, amigo, cambiando porque en realidad yo voy a hacer de 5. Claro. Pero después me dice, no, amigo, quédate a final en Platense y después decirle al que esté ahí a ¿Qué pasó con Murciélagos? ¿Qué pasó? ¿No te contaba? ¿No te pasó? No, no. ¿Partida? Fue el fin de anterior que no vimos. No, dimos baja. ¿Con Fogado?
estamos en Liga 9 y domingo de tercera liguilla de plata. Porque, boludo, jugamos, escúchame, estamos décimo de 16. Jugamos 2 días nada más domingo. ¿Ustedes piden siempre domingos? Sí, porque los pibes quieren jugar domingo nada más. Entonces yo le dije, son amogólicos, le digo. Vamos a armar, si no, vamos a ir a jugar un torneo. Que sea solo domingo. Que sea solo domingo. Exacto. Y se aseguran jugar domingo. Claro. Y vengan. Claro, no, ya está todo al lado. Por ejemplo, el domingo jugamos a las 9 de la noche. Encima la Liga 9 yo conozco que se juega. Sí, me contaste. Entonces me dijeron, tengo cupo para la primera de coso, pero para pelear el descenso, o sea, para pelear... Claro. O un cupo en tercera. No, me dice, o un cupo en segunda. Le digo, no, amigo, le pongo, yo no es el equipo de antes. Claro. Le digo, dame un cupo, el peor cupo que tengas de los domingos. Me dice, el único cupo que tengo para los domingos es el de tercera. Dice, pero ¿qué tercera qué? ¿Pelear la de oro? No nos vale. No da. Plata. Y me dice, no, para ir a pelear la de plata. Bueno, listo. Son 7 equipos, 8 equipos, digo, o 7. Sí, descienden 4. Descienden 4. Sí. 4 se quedan. Sí, yo te digo eso porque viste que te conté de 8 Caldas que los conozco. Sí. Están jugando plata de segunda a viernes. Claro. Y eso, me contó que son 4 descensos. Que son 6 ellos, me parece, 6 equipos. Ah, 6 equipos. Que salvan solo 2. Qué jodido. La verdad, igual. Igual me dijo, los equipos que están les deberíamos ganar, pero bueno. Es que el tema es ese, ¿viste? Claro. Pero bueno, no sabés con qué te puede... No, obvio. Capaz que traen gente de afuera. Sí, para salvarse. Más que nada, bueno, vamos a ver qué onda. No, bueno, lo veremos el torneo que viene y mejor... Sí, igual a mí me viene pasando también. Los chicos quieren jugar siempre sábado. Yo pido siempre, salvo que hayan votado mucho más viernes, siempre sábado y la otra vez les dije a Sam, por favor que nos pongan un fin de sábado porque no jugamos nunca sábado. Bueno, eso pasó con Coso. Yo lo puteaba a Manuel y le dije, estoy cansado de jugarlo viernes o sábado. Le digo, dale, ponemos un... No, amigo, pero tienen que tener 2 días. Sí. Después cuando le dije que me iba, ahí empezó a poner, me dijo, no, ya está, los pies yo no quiero hacer, ¿no? Claro. ¿Pero con Murciélago se pelearon? Sí, bueno, con Murciélago nosotros jugamos Copa, le ganamos 6-1. ¿Libertadores no? No, Americano. No, esa Copa de verano. Ah, está bien, sí. Ganamos 6-1, era el mismo equipo que jugamos. Es más, nosotros creo que teníamos menos jugadores que la otra vez. Bueno, este partido dijimos listo. Rompemos el orto, dijimos nosotros, ¿viste? Arrancamos a jugar, quieren un pelotazo, yo la quiero despejar, ¿viste? Siento que la despejo yo la pelota y va para allá. Y nos quedamos los dos con el 9, tipo, ¿dónde quedó la pelota, viste? Y la pelota estaba en el aire, amigo. Claro, cayó la pelota y yo le hago así al 9, tipo, lo agarro de acá y el tema es que nos caemos los dos. Para atrás. Claro, y el Chaco me cobra FAU. Y le digo, hijo de puta, jugaste al fútbol, ¿cómo no cobré nunca esa boludez? Bueno, cobró tiro libre, patea como el orto el de ellos, pega en el hombro de Tute. Sí. Pega en el hombro de Tute, el de Rosito, ¿viste? Sí, Tute. Pega el hombro de Tute, la caga en el ángulo, mío. Iba en las manos del arquero, la desvió. Bueno, 1-0. Qué leche. Segundo gol, queremos salir jugando, nosotros intentamos salir jugando. Tenemos la pelota, no sé qué, pum. Salimos jugando todos, se la doy al 5 yo. El 5 solo, se la doy al 5 solo, no sé qué. La quiere controlar, la quiere girar, quiere tipo bordear al chabón. Sí. Se la apuntea, quedó el 9, tipo el 9 estábamos los dos abiertos, los dos centrales abiertos. Sí. Mal del otro boludo, el otro juega conmigo. Sí. Mal porque tiene que estar cerrado. Y nada, gol. Me pide laburar ahora. Me dice, contame cómo es el tema de los horarios. ¿Dijo? Sí, es un cara dura. Pues yo el otro día le dije y él me dijo, sí, no está mal, me puede llegar a servir. ¿Viste cómo dice? Pero bueno, no sí, sé. y ahora se ve que se dio cuenta, se avivó.
Me dice, no es llevar fácil el horario del partido, 20 lucas mínimo. Sí, el pelotudo. Pero ¿qué vas a lograr con tus amigos delante? Encima no estás solo, vos hablaste toda la hora con Esteban. No, claro. No sé qué pretende. Pelota. Acá. ¿Quién hace? Dale, bebé Mayer. Esa remera de la Juve esa remera de la Juve es es tipo el modelo de la Blooper, pero es la otra, la alternativa. Gracias a mí. Bien. Un dineral te llevaste de verdad. La verdad que no sé. ¿Por una horita de mierda, 2 horitas de mierda? Sí, pero ¿sabes lo que es? Pone la caripela. ¿Viste el partido que te tocó? Pará, dale. A ver, perdón. Boludo, ¿sabes que tengo el impulso de ir a cobrar todas las jugadas ahora? Pasa algo acá y digo, siento que... Toma, bien. No, es terrible. Franquito también vino por 1 hora y terminó haciendo 2. La verdad que sí. Hoy estamos regalando plata. Y el Lucho y el Agustín, bien gracias, ¿no? No pago, amigo. El día de la mía te llamo, la concha de tu hermana. ¿Quién es el árbitro? Claro. Sí, el que nos dirigió a nosotros. Pero vos, ¿cómo sabés que yo le grité eso? Porque se circula todo por el torneo. Con Esteban nos reíamos de Cameri. Fanfarronías. Pues Esteban le da gracia eso. Dice que es raro decir eso. Para mí no es tan raro. No es tan raro, pero Esteban me dice... Yo te le digo, vos estudias comunicación, burro, tenés que saber lo que... Me dice, sé lo que es fanfarronía, pero vos escuchaste cuando salen decir fanfarronía. Le digo, sí. Esteban me dice que el árbitro se te ríe si te escucha decir eso. Para mí no, porque no se rió. Para mí no se rió. Se puede reír cuando la otra vez le dije, estás muy light a uno. Hablamos de eso. Y dice que Julián también lo puteaba mucho. Una vez Julián Esteban le dice. Sí, se lo volvió loco a Esteban y Esteban... 2 veces, supuestamente. Son 2 defensores, que vaya uno de ustedes y lo espere. Que presione justo, vos volvés un ¿Qué poco te más. respondió? Agarrá esa, que tanto que sabés. Llamalo un llamadito. Pues me rompe la pelota, Frank, que te haga eso. Se piensa que por estar haciendo press de hombro. Se piensa que por estar haciendo press de hombro. ¿Qué dices? ¡Bien, suelta! Se va. Agarra la pelota. Agarra la pelota. Vamos a pagar. Chao, Fran. Nos vemos mañana. Sí. Mañana seguro te aviso en el momento si necesito que te quedes del último partido. Dale. Vos tenés que venir de 9 a 11 y tal vez de 9 a 12. Así, sí. Nos vemos mañana. ¿Viste con el auto? Pues. ¡Juez! ¡Dale, juez! ¡Estás al lado! ¡Juez! ¡Le mete un flechazo! ¡Estás al lado, juez! ¡Juez! ¡Le pisa el tobillo! ¡Estás ahí!
¡Otro! ¡Te paso! Mejores goles. Sí, sí, sí. No, yo estoy con la bici. ¿Vos? ¿Qué? Ah, vos te vas en auto. ¿Para dónde vas? ¿Para el subte? Sí. Yo te alcanzo. Ah, bueno. ¿Hasta dónde vas? Subte. Tengo que hacer conexión con Nachi y con B porque voy a hablar para otro. Está bien. Si querés te alcanzo, yo voy hasta Parque Char. 2 más de sur, así que te alcanzas ahí. Estoy adelantado para. ¿Dale? Sí, 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 por mí, perfecto. No hay problema. Yo juego. No, nuestro partido se puede hacer gol este fin, no jugamos. Para ir al alto igual podés, no necesariamente tenés que combinar con la D. Si caminás un poco con la H te bajás en Santa Fe. Ah, sí, 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 yo la hago repago, pero... Sí, yo por si... ¿Cómo es? Pues si no, la otra es directamente... No, pero tardás una banda. El subte es más rápido. ¿Qué pasa? ¿Esos son estos? ¿Eso decís? ¿Estos son? Sí, es así. Porque los del otro torneo... Yo no sé cómo son los otros. Y porque se estaban jugando 3 partidos, boludo, antes. 3 son 6. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero acá tengo otro. Pero puede ser que haya una medio floja, Sí, pero la que está acá es la que da toque a la que está floja. Había 2 flojas. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, a vos tenés que ir para eso. ¿Qué pasa? Ahí arriba. El otro día, ¿no viste lo que pasó? Se largó a llover y le dejó de grabar, el chabón no se avisó nada y no grabó 2 partidos. No, no, a veces la contratan para todo pelota. ¿En serio? Sí. Y el otro día llovió y el chabón la sacó, no avisó nada. Y estaba sí, y de un partido grabó 17 minutos y el otro ni lo grabó. Y dijeron, ya está, no lo llamamos más. O no sé si... ¿Las alquilan? Sí, ni comprar la partida. Pero valen como $2.000, creo. Me dijo Ale. Tienen como 6 boludo. Pero las debe haber comprado. O se las alquila el chabón. O se las alquila el chabón como hace todo pelota. Igual. Sí, lo vi a tu viejo que salió figura. Un solo día me metí a ver el Instagram de Bene y entro a la historia, estaba el papá y decía, dije, ¿qué? Sí, juego con mi viejo. El Liverpool. ¿Cuánto queda? Son 25. Quedan 18. Ah, no. Pero mira. Lo que jugó mi viejo. ¿Sí? Aparte no salió en todo el partido, amigo. Jugó los 50 minutos. Esta es nuestra también, ¿no? No sé, esa la encontramos tirada. No, del Lalo no es. Porque estaba ya tirada. Pero la encontramos allá. ¿Y cómo llegó allá al fondo? ¿Para jugar? ¿Se la prestaron? Tenemos tu mocha acá.
Agarramos la moto y nosotros. ¿Dónde la dejé? Vos tenés listo. Digo, ¿dónde la dejé? Lalo, Ahí, pegado. ¿qué tiempo? Pegado el 11. Nuestra, piso. Del piso, dale, ahí, go. Suban, dale. Ey, arriba, dale. Ey, güey, distancia, ey. Agarrarlo a él se queda. ¿Puedo jugar? A mí me decís, vos. Igual sí, a mí me detalle de la. Sí, pero no es de él. ¿Qué árbitro puede tener detalle? Dale, joder, dale. Tira la canela, mira. Si estaba tirada ya. Sí, pero la perdí yo, Dásela. Queremos, si no se la puede poner nadie. Además, ya me caen acá en la espalda. No está desgastada la espalda. Sí, fíjate bien, te va a decir. Que sea esa. ¿Cuál es el bolso? Yo tengo un silbato también, me parece que... Lalo, ¿qué tipo? Dyer. 15, bueno, 15. 15 minutos, no. ¿Cuál se espera el piso? No, Por eso, por eso. sí, yo voy. ¿Sí? Ahí viene Antón. Juez, ¿cuánto queda? Antón, 2 minutos y te cambio. Por mí. No, espera. Te doy, apaga.
Otra. Después hay dirección acá. Sí, termino y tengo que ir un toque acá enfrente. ¡Corre! Acá te entrar, hijo de puta. Sí. Bueno. Está bien, está bien. No va a aparecer la avenida acá. No estoy yo de verdad, amigo. Nadie. Estabas vos, boludo. ¿Y sí quién estaba? Si no. Y bueno. Le hubiesen dicho a Franco que se quede y listo. Y bueno. Not my fault. O sea, mañana vos venís acá. El domingo no estás para laburar vos. No. ¿Por qué? No sé. Amigo, relámpago femenino. ¿Qué me importa que sea masculino o femenino? ¿Qué me vos porque estás soltero, amigo? Sí. Ya cuida. Qué hijo de puta. Avisame, boludo, que tengo una tanda. Dale, dale. ¿Cómo salió Goyete hoy? Goyete Changuita, ¿cómo salió? Bollete, changuita. Ganó changuita, pero le van a dar los puntos a Bollete. ¿Por? Changuita tenía más tarea. Creo que 3 minutos. Sí, pues se le quedó sin espacio en su lado sentido y tuve que empezar a grabar yo. Fue. ¿Cuánto queda? ¿Vos viste con el auto? No, amigo, vine en la bici, me quiero morir. ¿Qué tiene? Buenísimo, boludo, rápido. Estoy recansado, amigo. Estoy de perfil con este Bollete. ¿Por qué le pones eso? ¿Qué forma? Dice que porque subieron el video de los... Ah, de difunto. No. Un reel de todo pelota. Estás vos con el chaval. Ah. Y le puse... ¿Lo subieron, esa mierda? Esteban estaba recaliente. No, lo voy a borrar. La cara de Esteban. Es filia.
¿Qué dije yo? Credibilidad 100%. ¿Seriedad 100%? Credibilidad. Ah. Amigo, es malísimo. Es muy flojo. Yo le dije, esto es lo peor. ¿Por qué no preguntás? Ustedes son el bar de todo pelota. ¿Qué venden? Sándwiches, así, algo así, mucho más gracioso, ¿entendés? Pongo, se le subió un borrador. ¿Es una pregunta? No. No, ahora le voy a escribir a Jean igual. Diciéndole que es muy flojo esto. Che, se le subió un borrador. Ven el zoom ese. No, no hay ningún zoom, es extensión de manos acá. A ver si cargaron los resultados. Porro, te dije feliz cumpleaños y no me dijiste gracias. No te dije gracias porque estabas enojado. Sí, ya sé, te conozco, sos un boludo. Porque no lo cargaron. Ya ahí arrancamos mal. El pelotudo este hoy. Yo puedo elaborar así al nuevo. Ah, decirle a... Sí. No, no, es una locura, es una locura, boludo. ¿Qué tengo que llevar entonces? ¿El coso de chueco? Tu presencia. ¿Por qué vas? ¿Jugás? No, no, tengo que llevarle... Jugaba se contra lo- Viruela, pero se se bajó. lo voy a sentir. Lo postergamos. ¿Ustedes? Sí, ¿Por qué? Pensé que se bajó. porque no podían muchos. No, nosotros. Me conseguí el arquero de Viruela para el DIF. Ah, porque lo conocés, ¿no? ¿Dante es? Amigo, lo que ataja Dante tu atajaba en arquero- otro equipo, Oye, Dante lo que también. ataja tu arquero. Oli. Sí, amigo, es una vez. Esteban decía que atajaba mejor. Ay, me da una bronca eso. Yo, tipo, Yo soy Esteban- mucho mejor, me dice. Siempre lo escuché a Esteban decir eso. Y La realidad es que nunca lo vi atajar. Claro. bien. O sea, nunca lo vi atajar en un partido serio a los pibes. El otro empieza esto. Cuando jugaron contra no me acuerdo quién. Sí, que yo no fui. Los chicos me dijeron, contra Gran Almacén. Qué locura. Sacó lo cualquier que cantidad de hace, pelotas, sí, amigo. sí. Me lo dijeron los chicos. Y le dije, ¿no? En el video digo, lo que ataja el arquero de Gruperri, boludo. Encima lo gracioso es que, o sea, es un chabón que contacté yo. O sea, una camada menos que Diego, una más que Manzulo, y yo lo había visto atajar en su momento en Ballenita y en Chasquibum. Esas cosas tuyas, amigo. Y dije, a este pibe le tengo que escribir. Tincho no iba a venir más,